estamos acá en el Teatro Rossini. Hoy con las escuelas de nuestra localidad, las escuelas secundarias, vamos a poder ver este film llamado Una flor para las tumbas sin nombres, y acá nos encontramos con Juliana Cagrandi, Daniel Echim y Eric Domergue, que nos van a explicar un poquito de qué se trata la película que vamos a ver. Ajá. Bueno, hablar de la película es hablar de la historia, esta historia tan especial que a todos nos conmueve, no solamente por el hecho importantísimo que reviste, sino por la cercanía también. Nos podría haber tocado a nosotros aquí en Arequito. ¿Cómo surge todo esto? Y bueno, en el 2003 hay una invitación para participar con los alumnos que a raíz que venía Estela de Carlotto a Firmat. Melincue queda a 20 kilómetros y yo soy escuela docente de ambas escuelas. Y bueno, nos invitan y les propongo a los chicos trabajar sobre una realidad concreta. Muchas veces cuando vos le pedís una reflexión, a mí me pasa como que me pregunto si ellos escriben lo que a mí me gusta escuchar o lo que yo digo en clase o lo que ellos realmente piensan. Y bueno, la idea era trabajar con algo que nos había pasado, que nos había atravesado en el 76. Les cuento un poco qué nos había pasado del 76, que se habían encontrado 2 cuerpos a la orilla de la ruta, que esos cuerpos estuvieron enterrados en Melincue como NN, que siempre tuvieron una cruz y una flor, y que seguramente debe haber un papá, una mamá y sobrinos y hermanos que lo deben estar buscando. Y los chicos, bueno, tomaron la posta, pero además se preguntaban si en el 76 ellos tenían entre 20 y 22 años, cuánto tiempo le quedaba a los papás para devolverles esta historia, ¿no? Porque de eso se trataba, de cerrar una historia y cerrar una historia triste de la República Argentina, por lo menos para estos papás. Y bueno, así empezamos a trabajar y durante 7 años hasta que logramos que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el equipo de antropología vengan a exhumar los cuerpos. Y bueno, para mí la gran fecha fue el 14 de junio del 2010. A Eric como familia se lo avisaron antes, pero bueno, para mí esa fecha fue importante porque desde la Secretaría de Derechos Humanos, Lucas, que era con el que primero había hablado, me llama y me dice: Juliana, ya tenemos la identificación. En ese momento no nos dijeron el nombre, pero bueno, después ya, bueno, después de ayer más, eran emociones encontradas, ¿no? Porque emociones que, bueno, que estés como ahora con un medio, pero a partir de la trágica historia de una familia y bueno, y empezar a encontrar que nosotros luchamos 7 años y que ellos lucharon 34 y que eran familias encontradas. Historias encontradas, historias que eran paralelas, y lo importante que nosotros destacamos con los chicos es que esto es una historia que empieza y que no termina, que es una cadena de solidaridades, porque cada uno que hizo algo puso ese granito de arena para que el otro pudiera continuar. Y como decimos siempre, nosotros lo que fuimos es perseverantes, no bajamos los brazos, empezamos con el trabajo y hasta que no logramos tener la identificación no paramos, y bueno, y después se dio todo esto. ¿Cómo te enteraste de esta historia? ¿Cómo fue la decisión de decir, la quiero reflejar, la quiero llevar al cine? No, me enteré, salió en los medios chiquitito que la presidenta en ese momento de la Nación hacía un homenaje a alumnos y docentes de una escuela de Melincue porque habían restituido la identidad a 2 extranjeros. Y bueno, me puse a investigar el tema y como te contó Julia, una historia maravillosa, primero por todo lo que ella dice, esa cadena solidaria que fue mágica porque hizo que la memoria perdurara en el tiempo y se preservara y en algún momento se pudiera restituir la identidad. Es el único caso en el país donde vecinos comunes restituyen la identidad de los desaparecidos. Todos los otros casos son o por acciones de los familiares o por acciones de organismos de derechos humanos. Entonces ya era algo muy particular, era como para llevarlo al cine o para hacer una película. Y bueno, y cuando te entras a investigar, primero está lo que hacen ellos, desde llevar flores a las tumbas hasta todo el tiempo iniciar acciones o legales, judiciales o desde el punto de vista docente, la escuela pública que interviene. O sea, era una historia muy linda y por otro lado muy trágica cuando ves desde el lado de los familiares, donde inclusive Eric, que es extranjero, que se queda en la Argentina a buscar al hermano, muy doloroso. O sea, tiene la parte conmovedora, tiene la parte maravillosa, en todo este caso de cobijo del pueblo. Y bueno, era para hacer una película y para que, bueno, maravilloso que también la comuna agradecer que se la muestre a los chicos, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco la historia, cómo fue todo esto? Sí, cómo no. Soy el hermano de Yves,
mi hermano mayor, digamos, hermano de una familia numerosa. Bueno, pero estaba sacando cuenta. Pasaron 7 años desde que los antropólogos forenses nos han restituido los restos de Yves y de mi cuñada Cristina, y la verdad que esta historia sigue circulando, ¿no? Acá bajo la forma de una película, bajo la forma del trabajo de la escuela. Estamos recorriendo, digamos, distintas localidades, especialmente acá en Santa Fe, y la verdad que es una maravilla, ¿no? Ahora en Arequito, para poder llevar a todos esta historia que sí tiene todas las facetas, ¿no? Tiene la faceta de la pérdida, de la búsqueda, pero del reencuentro a los 34 años, ¿no? Con los restos y con la historia que esos restos nos han revelado, ¿no? Que eso es muy importante. ¿Cómo viviste el momento vos y tu familia que les comunicaron que habían encontrado a tu hermano, a tu cuñado? ¿Cómo fue? Y es muy difícil de ponerlo en palabras porque nunca, jamás imaginamos de que algún día nos iban a restituir los restos de mi hermano, ¿no? Lo habíamos perdido absolutamente, como siempre decimos, se los había tragado la tierra, pero bueno, el trabajo, por un lado, silencioso y desconocido para nosotros, de Melincue, de la escuela Pablo Pisurno, y el trabajo de los antropólogos forenses, permitieron de que, bueno, que 2 familias pudieran reconstruir esa parte de la historia y bueno, y cerrar una etapa, cerrar una herida muy dolorosa que es la ausencia, ¿no? Del ser querido, que es peor que la muerte, como siempre dice mi mamá, y la otra etapa, que es poder llevar estas pruebas que estaban contenidas en un expediente que no tenía nombres, pero tenía toda la información, poder llevarlo a la justicia y condenar a los culpables. Ajá. ¿Querés hablarme un poco de tu hermano, dónde vivían, cuáles eran sus ideales, por qué luchaban ellos? Bueno, ambos militaban en el PRT, ¿no? Una de las organizaciones fuertes que había en los años 60 y 70. Y además tenían una particularidad, ¿no? No solo eran jóvenes, él tenía 22 cuando lo matan y ella 20, sino que los dos eran extranjeros, ¿no? Mi hermano Yves, francés, como toda mi familia, y Cristina Cialceta, mi cuñada, mexicana. Había nacido en México, hija de argentinos, pero bueno, son 2, digamos, extranjeros que totalmente empapados en la realidad social y política de la época en la Argentina, bueno, pelearon por una sociedad mejor y dieron la vida por esa sociedad mejor, ¿no? Así que es el mejor recuerdo que puedo llegar a tener de ambos dos, ¿no? María Laura, ¿querías decir algo más? Sí, la semana próxima, también, bueno, hablando con Eugenia, que es guionista y productora de la película, vamos a poder pasarla nuevamente, sin, bueno, tener la presencia de ellos, para las escuelas nocturnas de nuestra localidad, que obviamente los alumnos hoy no podían venir por la mañana, y también van a estar invitados todos los vecinos del pueblo, igual como lo hicimos hoy, pero bueno, al ser un horario de las 9 era un poco complicado, así que la semana que viene les vamos a estar avisando el nuevo día y horario.